Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. La Biblia nos proporciona un relato completo de la historia de la vida de Abraham. Sin embargo, junto con este relato, tenemos la historia de Lot, la cual es un cuadro oscuro y negativo. Debemos examinar este relato en detalle y tomarlo como advertencia para nosotros mismos y para nuestros hijos y parientes. Este será nuestro tema en este mensaje que tiene por título Vivir en comunión con Dios, un justo derrotado. Y para ayudarnos con los comentarios, nos acompaña una vez más Jamison Chen. Saludos, Jamison. Gracias, Víctor. Pues bien, hoy venimos a un capítulo en la Biblia que en cierto sentido puede ser fácil pasarlo por alto. El capítulo 19 de Génesis. Es fácil pasarlo por alto porque tiene un tono negativo. Sin embargo, debemos comprender que Dios no malgasta palabras en la revelación divina. ¿Qué tal entonces si usted nos da un breve trasfondo acerca de Lot y quién era él? Bueno, tal vez podemos empezar con el abuelo de Lot, que se llamaba Taré, y vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Él tuvo 3 hijos, Abram, Nahor y Harán. Y Harán tuvo un hijo, Lot, y luego falleció, dejando a Lot con su abuelo. Entonces, en cierto momento, el abuelo, Taré, se llevó a su nieto Lot y a su hijo Abram junto con la esposa de su hijo Sarai, y salieron hacia la tierra de Canaán. Pero en el camino se detuvieron en un lugar llamado Harán y se establecieron allí. En ese lugar murió Taré. Entonces Abram tomó a su sobrino Lot y se fue a Canaán. Cuando llegaron a Canaán, ellos ya tenían muchas ovejas, vacas y tiendas, y finalmente crecieron hasta el punto en que los ganados de ellos no podían permanecer juntos en un mismo lugar. Así que los pastores de sus ganados comenzaron a contender entre sí y había mucha controversia entre ellos. Entonces Abram le dijo a Lot: «No tengamos ninguna contienda entre nosotros. ¿Por qué no eliges donde te gustaría estar y te separas de mí y yo iré en la dirección opuesta?» Entonces Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que estaba regada con aguas por todas partes y llena de buenos pastos. Así que Lot dijo que iría allí. Pero aquí hay una declaración interesante en Génesis 13, versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y partió hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abram habitó en la tierra de Canaán, y Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Esta es una declaración bastante interesante. Dice, y Lot fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Aquí hay un hombre al que el hermano Lee se refiere como un hombre justo derrotado. Gracias, Jamison. Bien, con este trasfondo, escuchemos a Witness Lee y el estudio Vida de Génesis. Adelante. Along with the record of Abraham, Junto con el relato de Abraham, we could see podemos ver there que también hay otro relato muy negativo. Por mucho tiempo no entendía por qué, al relatar la vida de Abraham, habría la necesidad en la Biblia de darnos una historia tan pobre como la historia de Lot. Pero después de un tiempo, el Señor me enseñó que
Él es sabio y que en su revelación divina Él es muy económico. Así que cada palabra en la Biblia Santa es muy importante. La Biblia dice que Lot era un hombre justo. Y no solo eso, además dice que él era un hombre piadoso. Pero nos debemos de dar cuenta que él era un justo derrotado. Sí, él era justo, pero era derrotado. En otras palabras, él era salvo, pero era un hombre salvo que era derrotado. Ahora, veamos su historia. Él era uno que fue encarrilado pasivamente en el camino de Dios. ¿Por quién? Por otros. Primeramente por su abuelo y después también por su tío. Ser pasivo en cuanto a seguir al Señor, ser pasivo no es bueno. ¿Por qué Lot era justo y piadoso, pero derrotado? Debido a que él tuvo un comienzo muy, muy débil. El comienzo de Lot en los asuntos espirituales fue muy pasivo. No fue activo. Miren, en las cosas espirituales, Lot puso un fundamento de lodo, de barro. No fue un fundamento sólido. A él nunca se le apareció Dios. Aun cuando Jehová Dios vino con los 2 ángeles, los 3 fueron a Abraham. Pero solo 2 ángeles fueron a Lot. Dios no fue a visitar a Lot. ¿Por qué Dios no se le reveló a sí mismo? ¿Por qué no se le apareció a Lot? Porque Lot no buscaba activamente a Dios. Lot no tenía una relación directa con Dios. Miren, Dios no hace acepción de personas, pero sí respeta nuestro comportamiento. Él tiene en cuenta si somos pasivos o activos con Él. ¿Lo buscamos o no? Dios desea diariamente aparecérsele a usted, pero ¿está usted buscándole? ¿Tiene usted un corazón que busque positiva y activamente a Dios? Si tal es el caso, Dios no le fracasará. Dios no le fallará. Sin lugar a dudas, Él se le aparecerá a usted. Además, Lot nunca tomó la iniciativa de seguir el camino de Dios. Yo diría aún que él siguió a su abuelo, pero la Biblia dice que el abuelo le llevó, le tomó a él. Hay una gran diferencia. ¿Él siguió o el abuelo se lo llevó? Lot nunca tomó la iniciativa. Su relación con Dios estaba siempre bajo la influencia de otros. Cuando otros estaban ardientes, él estaba alentado. Cuando otros estaban fríos, él estaba desanimado. Cuando otros estaban arriba, él estaba arriba. Y cuando otros estaban abajo, él iba abajo. Él era como un pedazo de madera flotante. Miren, no crean que Lot se fue a la deriva, flotando hasta Sodoma, como algo súbito, de una manera súbita. No, no fue algo repentino, no. Porque desde el comienzo, Lot nunca edificó algo fuerte. ¿Por qué fue así? Debido a que no tuvo un buen comienzo. Jamison, esta es una historia muy interesante y es un ejemplo sobrio que es una advertencia para todos nosotros. Aunque el Nuevo Testamento describe a Lot como un hombre justo, aquí en Génesis 19 vemos que él se dejó llevar por la corriente hasta finalmente parar en Sodoma. Creo que todos nos podemos relacionar con esto. Entonces, Jamison, ¿qué es ir a la deriva como lo hizo Lot? Creo que la historia de Lot es realmente una gran advertencia para todos los creyentes. Me impacta la expresión, un hombre justo derrotado. Esto indica que es posible que alguien que aparentemente busca a Dios, que busca ser justo, que busca ser una persona santa, quede atrapado en todo el sistema del mundo,
en el yo, en la carne, con el resultado de que es totalmente derrotado en su vida diaria y espiritual. Lot era pasivo en todo lo que concierne a Dios. Él era muy activo en cuanto a buscar pastos para su rebaño, y era muy activo en buscar un lugar seguro. No hay indicio de que alguna vez Lot haya dependido del Señor en forma clara, ni que haya pasado un tiempo con el Señor, ni que lo haya experimentado. Más bien, Lot era una persona que buscaba sus propias cosas materiales, que vivía de acuerdo a su propia satisfacción y sin ninguna consideración hacia Dios o los demás. Tal parece que él no tenía realmente un corazón para buscar a Dios, de una manera positiva y activa. Parece que nunca tomó la iniciativa para pasar un tiempo con Dios. Y poco a poco se alejó de seguir al Señor y se dejó arrastrar hasta Sodoma. En Génesis 13, versículo 13, dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Así que Lot sabía la clase de personas que eran. Sin embargo, él se sentaba a la puerta de la ciudad y aparentemente era parte de los líderes de esa ciudad. No obstante, él era un hombre justo y piadoso, según la evaluación de las Escrituras. Así que aquí vemos a un hombre que tenía todo el potencial para ser un hombre de Dios, pero que se convirtió en un hombre de Sodoma, en un hombre de las tinieblas, derrotado en su justicia. Muchas gracias por este comentario tan revelador. Ahora regresemos a Witness Lee. Adelante. He left others. Lot dejó la influencia espiritual de los demás. ¿Por qué? Por los bienes materiales. Cuando solo existía una cosa, que era la influencia espiritual, Lot se mantuvo bajo de ella. Pero no fue así cuando tuvo que elegir. Cuando vino otra cosa, que son los bienes materiales. Aquí hay dos cosas, la influencia espiritual y los bienes materiales. Esta fue una tentación para Lot. Cuando él tuvo que elegir entre estos dos, se fue a la deriva y se fue hacia una situación pecaminosa y malvada ante Dios. Esto fue automático. Si uno deja la fuente de la influencia espiritual, ciertamente descenderá. Nunca va a subir. Siempre bajará. Nunca sea influenciado para salirse de la influencia espiritual. Eso es peligrosísimo. ¿Sabe que la influencia espiritual es una protección para nosotros? Si la abandona, esto va a resultar en irse cuesta abajo. Cuando estamos leyendo esta historia vemos que no fue algo tan repentino que entró en Sodoma. No, él se fue a la deriva poco a poco. Gradualmente se fue hacia Sodoma. A pesar que sabía que Sodoma era malvada ante los ojos de Dios, aún así, él entró a esa situación malvada. De paso, quisiera decirles que en Caldea había una ciudad de ídolos. Y Egipto era un lugar de riquezas y placeres mundanos. Pero aquí, a la par, junto al lugar en que Dios quiere que estemos, hay una ciudad de pecado, Sodoma. ¿Ven? La ciudad de ídolos, el lugar de placeres mundanos y la ciudad de pecado. Estos tres forman un triángulo. Y nosotros, los llamados de Dios, vivimos dentro de este triángulo. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Si no, caeremos o a la ciudad de ídolos, o bajaremos al lugar de los placeres mundanos, o nos mudaremos a la ciudad de pecado, Sodoma. Lot se dejó arrastrar a la ciudad de pecado. Se dejó arrastrar. Yo creo que él era un pedazo de madera flotante. Dios tuvo misericordia de él. No lo dejó que se quedara allí en paz. Pero Lot
no aceptó la lección. Él fue rescatado del cautiverio por un vencedor del Señor, pero eso no le ayudó a regresar al camino de Dios. Yo no podía entender por qué, después de ese rescate, él regresó a Sodoma. Fue rescatado, pero era una persona terca, testaruda, era rebelde. Miren, no crean que la gente pasiva es sumisa. No. Casi todas las personas pasivas son rebeldes. De todas maneras, Lot no aprendió la lección, ni tampoco regresó al camino de Dios. Pues bien, la situación de Lot y el ambiente en que se encontraba es bastante similar y tiene mucho en común con la sociedad de hoy en día. Y a veces sentimos la influencia de esta sociedad, pero parece que Lot perdió su capacidad de resistencia cuando dejó la fuente apropiada de su influencia. Entonces, ¿qué nos muestra esto sobre el tipo de fuente que debemos tener a fin de resistir y no ser afectados por la corriente de esta era? Creo que verdaderamente necesitamos prestar toda nuestra atención a este asunto. En realidad, es un asunto de darnos cuenta de que estamos en medio de una generación malvada y perversa. Somos un pueblo que vive en una sociedad injusta. Nuestra sociedad ha sido grandemente dañada por la influencia de la operación satánica en todo el mundo. Así que tenemos que comprender que este debe ser un esfuerzo de nuestra parte. No se trata de esperar que vamos a ser guardados, sino que es una cuestión de que vayamos en pos de Cristo. En las Escrituras se nos exhorta a que seamos plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo. Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, se nos dice que huyamos de las pasiones juveniles y sigamos la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor Jesús. Aquí hay una situación que se ha desarrollado como una gran advertencia para nosotros. En Lucas 17, el Señor Jesús dijo que cuando Él regrese, la sociedad será como en los días de Lot. Esta es una palabra muy impactante. Estamos en una época en la que esta sociedad está experimentando el mismo tipo de influencia oscura que había en los días de Lot. Las personas con las que nos relacionamos es un factor muy importante, porque tienen un gran impacto en la manera como pensamos, vivimos y sentimos. Así que la carga del testimonio del Señor con respecto a Lot, sin duda alguna, está diseñada para advertirnos que no deberíamos escoger tan fácil o ligeramente a las personas con las que nos relacionamos y mezclamos. Y deberíamos ser muy cuidadosos en no alejarnos ni separarnos de aquellos creyentes que nos cuidan en el Señor. Necesitamos tener comunión continua unos con otros a fin de guardar nuestro andar en Cristo. Gracias, Jamison. Ese es un punto muy importante. Bien, escuchemos a Witness Lee en la conclusión de este mensaje del estudio Vida de Génesis. Adelante. Él regresó a vivir en esa ciudad inicua que había sido condenada por Dios y que había de ser destruida por el juicio de Dios. Él regresó, no a visitarla, sino a vivir allí, a establecerse. Cuando los dos ángeles llegaron allí, él estaba sentado en la puerta de la ciudad. Según la costumbre antigua, solo los ancianos, los líderes, tenían el privilegio de sentarse allí. Lot llegó a ser uno de los líderes de Sodoma. Él estaba establecido allí. Permítame preguntarles esto. Supongamos que el Señor o sus ángeles
tuviesen que visitarle a usted, ¿dónde lo encontrarían? ¿Estaría usted sentado a la entrada de su tienda o estaría sentado a la puerta del mundo inicuo? El lugar donde está usted sentado determina si el Señor se le presentará o no. No solamente Dios no vino allí, sino que aún hasta los ángeles se negaron a entrar a la casa de Lot. Pero aún así fue bueno porque Lot insistió mucho en que se quedasen y los ángeles tuvieron misericordia y entraron y posaron con él. Mientras los ángeles permanecían en la casa de Lot, los sodomitas vinieron para complacerse en sus lujurias sodomitas. Bueno, ustedes saben lo que significa esta palabra, ¿verdad? La palabra que se usa hoy para sodomita es homosexual. Esta es una vergüenza. Como dice la Biblia, los sodomitas parece que carecen de espíritu. Son como animales. Me siento tan mal que Lot estaba dispuesto hasta de sacrificar a sus 2 hijas, debido a que el sentido moral de Lot estaba corrompido. De todas maneras, conocemos la soberanía de Dios y que los 2 ángeles se enfrentaron a esa situación y le dijeron que no necesitaba sacrificar a sus 2 hijas, sino que más bien ellos cegaron a los sodomitas. Miren, esto tiene mucho significado. Esto indica que todos los sodomitas son ciegos. El pecado ciega a la gente. Lo que los ángeles hicieron indicaba que toda la gente de Sodoma estaban ciegos, estaban en tinieblas. Esto rescató a la familia de Lot. Su esposa también fue salva de la destrucción. Pero escuchen esto, ella se convirtió en columna de sal. ¿Qué significa esto? La sal es útil cuando es pulverizada para ser usada. Sin embargo, cuando la sal se convierte en un bloque, no sirve para nada. Aquí esto es aún más grande que un bloque, es una estatua de sal. Esto significa que ella había perdido toda utilidad en la mano de Dios. Así que llegó a ser una señal de vergüenza. La mujer de Lot no pereció, fue librada de la destrucción. Sin embargo, llegó a ser una vergüenza. Por eso el Señor dijo a sus discípulos en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. El Señor nos advirtió diciendo que es posible que seamos igual a la mujer de Lot. Aparte de la salvación de Dios, hay otro asunto, que no es un asunto de perdición, sino un asunto de vergüenza. Cuando venga el día del juicio, ¿será usted partícipe de la gloria o de la vergüenza? No sufriremos perdición, pues nuestra salvación está asegurada. Sin embargo, hay algo más. ¿Tendremos gloria o vergüenza? Esta es una advertencia y todos debemos prestarle atención. Bueno, Jameson, creo que todo este estudio o análisis de la vida de Lot tiene que incluir a su esposa. Aunque ella fue salva de la destrucción, no obstante, perdió su utilidad a las manos de Dios y llegó a ser una señal permanente de vergüenza. ¿Podría usted explicarnos aquí esta frase? No sufriremos perdición, pero podemos quedar avergonzados. Bueno, es interesante que en Lucas 17, en los versículos 28 al 32, el Señor Jesús usó el ejemplo de Lot y dijo lo siguiente: como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva a las cosas que dejó atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Esto indica que nuestros bienes y posesiones llegan a ser un factor que nos puede impedir ir en pos del Señor o escapar de la destrucción.
La esposa de Lot fue redimida, pero no fue salva en términos de su vivir. Sodoma se convirtió en el lugar que ella anhelaba. Ella volvió su mirada hacia Sodoma. Las Escrituras también nos dicen que la sal no sirve para nada cuando pierde su sabor. Y en este caso, en Lucas 17, debido a que los creyentes fracasan en renunciar a las cosas terrenales porque aman las cosas del mundo, entonces pierden su función en el reino de Dios. Ellos no tienen ningún valor para Dios, ni tienen ningún valor para el hombre. Son una vergüenza en su propia existencia. Y finalmente no tendrán ninguna participación en el reino de Dios durante los 1000 años en que el Señor Jesús gobernará y reinará en esta tierra. Ellos estarán en otro lugar, resarciendo la carencia que tuvieron en aquel tiempo para ir en pos de Dios. Aunque eternamente son redimidos, su testimonio es nulo. Jameson, sin duda, esta es una advertencia muy sobria para todos los creyentes. Le agradecemos que nos haya acompañado en este programa tan sobrio e importante del Estudio Vida de Génesis. Gracias por invitarme. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller. Jameson Chen, la de Gary Kaiser, y Walter Ortiz, la de Winnesley. En el quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, Watchman Nee profundiza en la revelación de lo necesario que es aprender a separar el alma del espíritu. Todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha recibido, tiene el deseo de crecer en él. Watchman Nee presenta un cuadro claro de la necesidad que el hombre exterior sea quebrantado, a fin que la vida de Cristo que está en nuestro espíritu fluya como ríos de agua viva, que reconforten y edifiquen al pueblo de Dios. El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.